IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Muy buenas, IlustraPros, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy. Vamos a empezar, como siempre, con esas 3 respiraciones para ponernos en situación, para estar aquí presentes y para concentrarnos en escuchar este nuevo programa que ya veréis va a estar ultra interesante y me hace mucha ilusión que suceda por fin. Así que vamos allá. 1, 2 y... Mucho mejor, así sí. Empezamos con el programa de hoy. Ya sabéis que siempre empezamos recordando qué es lo que vimos en el programa anterior. El programa anterior fue el primero de 2021 con un invitado muy especial, súper bonito. Fue un programa muy motivador. Creo que Xavi Bonet, que fue el invitado, nos transmitió que con constancia y perseverancia es posible y que nunca hay un buen o mal momento para conseguirlo, y nos compartió además conclusiones muy interesantes sobre ciertas claves, ¿no? De cómo hacer las cosas en el proceso, también peligros de caer, ¿no?, en ese workaholismo o de mantenernos perdidos cuando es muy importante que busquemos ayuda y referencias constantemente. Entonces, bueno, si no lo escuchasteis os recomiendo que lo hagáis. Y si os parece, os voy a introducir el programa de hoy, que también viene con súper invitada, que es la bonica rebonica de Mayo Gurza, que además de ser una ilustradora muy craca, es una buena amiga, y ahora en este programa pues descubriréis cómo sucedió. Y la relación que tenemos y también cómo trabajamos juntas, porque ahora ella también es mentora, y os va a dar información muy brutal. El programa de hoy se centra en hablar de cuándo fue su cambio de chip, ¿no? Ese momento en el que se empezó realmente a tomar en serio, porque uno puede ser ya profesional, es decir, tener trabajo, hacer cosas, encargos profesionales, trabajar con gente potente, de todo, y a pesar de ello no sentirse profesional, no hacer ese cambio de chip y decir, no, es que yo soy una ilustradora profesional y necesito tener claros mis mínimos y mis condiciones y saber lo que quiero y tener más control, ¿no? Así que no me enrollo más, os dejo, os presento, ¿vale? Os introduzco a Mayo Gurza. Hola Mai, bienvenida al podcast, ¿cómo estamos? Hola. Empezamos pisándote ya, empezamos bien. No, oye, pero no seas tímida, yo sé que la emoción te puede en realidad, y a mí también, porque hacía un montón de tiempo que quería que hiciéramos esto, lo llevamos hablando desde hace un tiempito ya, ¿no? Sí, y antes del podcast hablamos de un artículo en la web. Sí, también lo que pasa es que, claro, ahí esto entra en conflicto con esa cosa de que yo me creo sobrehumana y que no duermo y que me da tiempo a todo, pero luego resulta que no, y casi que he pensado que mejor el podcast en vez de un artículo, porque así pues la gente nos puede escuchar mientras hace otras cositas. Está bien, pero danos tiempo. Sí, que entonces conquistaremos el mundo. Bueno, ya estamos situando el tono de este programa. Súper serio. Súper serio, porque Mai y yo siempre que hablamos somos un poco pavas. Pero bueno, es que nos gusta pasarlo bien, jolín, así que... Bueno, Mai, que a lo mejor hay gente que no te conoce, aunque me extrañaría si no la conocéis mal, pero ella se va a presentar para que podáis ubicarla. Cuéntanos un poquito de ti, por fin. Pues soy Mayo Gurza, soy ilustradora del País Vasco y no sé qué contar, casi todo mi trabajo es editorial de ilustración infantil. Y he hecho también cómic, pero he hecho un poco de todo. O sea que, no sé, supongo que esa es una buena presentación. ¿Y cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Más o menos.
Pues empecé a buscar trabajo en 2011, pero antes de eso ya hice un par de cosillas, o sea que, bueno, Llevas pues unos 10 años. ya. Claro, claro. Genial, pues si queréis saber más de ella, pues la investigáis. Mayigurza.com. Exacto. Bueno, a ver, que hoy vamos a hablar de un tema muy serio, aunque aquí estemos de cachondeo, y esto es lo que más ilusión me hace, porque Mai nos va a hacer un insight súper guay sobre pues cómo vivir la profesión de la ilustración. Hoy vamos a hablar de ese cambio de chip que hay que hacer cuando uno empieza en la ilustración, que básicamente consiste en aprender a sentirnos profesionales para poder defender una manera de trabajar digna. Porque a pesar de todo lo que podáis creer, es posible. ¿A que sí, Mai? Pero no hagas spoiler todavía. Pues entonces no me preguntes. Ay, no, sí te pregunto. A ver, ¿tú cuándo empezaste a tomarte en serio y a defender tus condiciones y a tener claras unas condiciones de trabajo mínimas, etcétera, etcétera? A ver. Vale, pregunta cargada. Lo mío fue poco a poco, ¿no? Vas teniendo trabajos, vas viendo los precios que te ofrecen, los precios son bastante malos y lo ves un poco cuesta arriba y te vas indignando, básicamente. El inicio de tomármelo en serio fue ir indignándome con las condiciones laborales. Más que ir peleándome por mejorarlas, era ir indignándome. Muy mal. Pero bueno, yo tenía la sensación, como creo que la tiene mucha gente, de que no se podía negociar. Básicamente, que las ofertas que llegaban al correo eran uno, lo tomas o lo dejas, esto es lo que hay, dime si sí o si no, y ya está. Lo más cercano que hice a negociar antes de conocerte fue una oferta que me hicieron de un libro por 900 euros, que dije que no. Dije que por ese precio no, y a las horas me ofrecieron 300 euros más. O sea, espera. Y me quedé sorprendida porque dije, joder, si había 300 euros más, ¿por qué no me los habéis ofrecido desde el principio? O sea, que tú le respondiste directamente como descartando esto no y no va a salir. Y sin que tú les pidieras nada, directamente te subieron. Sí, vale. Debí de decirles que era por el precio que rechazaba el trabajo y por eso pues, me ofrecieron 300 euros más. Antes de entrar a hablar de este tema un poco más, quería comentar una cosita, y es que claro, hay ciertos factores que provocan que esto de sentirnos profesionales y que hagamos este cambio de chip cueste más, ¿no? Y bueno, aquí os hago yo un poco de spoiler. Mai y yo hemos decidido que, como tenemos muchas cosas que compartiros, que creemos que son interesantes, vamos a probablemente hacer 2 o 3 programas juntas. Y bueno, Mai, yo quería mencionar, si a ti no te importa, el hecho de que yo creo que fue muy condicionante para ti, sobre todo en los inicios, ¿no? El hecho de que eres una persona introvertida a la que le cuesta pues expresar y compartir y comunicar pues en muchas situaciones, ¿no? Y circunstancias. Entonces seguramente tú te sentías como con poco poder para comunicar lo que creías justo, ¿no? Y por eso decías lo de que te indignabas. Exacto, sí. Sí, yo pensaba, pues eso, que no había mucho que estuviera en mi mano, que lo que estaba en mi mano era hacer un trabajo mejor y que por arte de magia, pues al hacer yo cosas mejores, me iban a llegar ofertas mejores. Y no. De hecho, incluso hacer algún trabajo así gordo, pues hice un cómic con Norma que se llama El Paseo de los Sueños, que el guionista es Cidru, es un trabajo pues bastante potente. Y yo pensaba que después de eso pues me irían saliendo cosas mejores, pero es que no funciona exactamente así. Puede que sí, puede que no. En mi caso, pues no he notado una diferencia significativa tampoco. Bueno, pero es que yo creo que precisamente eso tiene que ver con el hecho de que quizás tú no tenías ese cambio de chip hecho y tú no, o sea, aunque fuera un trabajo potente, no te sentías tan profesional y tan capaz y con tanto derecho a defender ciertas cosas, ¿no? Y que tampoco sentía que pudiera consultar, porque es una cosa que he aprendido contigo, que no hay ningún problema en hablar con compañeros de profesión y preguntar. A ver, si no puede haber alguien a quien no le haga gracia que le pregunten estas cosas y, oye, todo el respeto del mundo. Pero el problema es suyo, que se enfade y se desenfade solo, ¿sabes? Pero bueno, que en principio, no sé, aunque cada uno trabajemos en nuestra casa, yo creo que el sentimiento de comunidad sí que está ahí, ¿no? Y eso es muy bonito. Totalmente.
Sí, que además es que si a ti te llega alguien consultándote, igual que tú luego consultas a otra persona, es que nos estamos ayudando todos, a todos. O sea, porque realmente que tú estés pidiendo referencias para poder... con eso sientas un precedente en ese cliente para que sepa que al siguiente que contrate probablemente le va a intentar pedir lo mismo más. Entonces está muy bien. Bueno, entonces... ser profesional, algo que suena súper abstracto, porque como tú mencionas, tú pensabas que ser profesional era cada vez hacer un mejor trabajo, pero en realidad yo siento que ser profesional implica muchas más cosas, aparte de hacer un buen trabajo a nivel técnico. Entonces, por ejemplo, saber comunicarte correctamente, conocer la profesión, hacerte una web y dar una imagen profesional, ¿no? De cara afuera, saber venderte y llamar a puertas y hacerlo con cierto nivel de confianza, un nivel mínimo de confianza, ¿no? Sabiendo que lo que ofreces, pues aunque estés empezando, te dedicas a hacerlo lo mejor que sabes. Y esa es de ahí ha de salir la confianza, aunque tú sientas que tengas poco nivel, ¿no? Luego también, cómo gestionas un proceso de trabajo con alguien, el que tú tengas claras las maneras de hacer el proceso y también saber defender tus límites y saber cuáles suelen ser esos límites, ¿no? Para que nadie te los machaque, que es lo que nos suele pasar y por lo que nos quemamos siempre en los primeros trabajos. Sí, es como conocer un protocolo, ¿no? Esto cómo se hace así, se negocia, se aprueba, se sigue adelante. Y sí. Claro, sí, pero aprender eso es verdad que no es tan sencillo porque la información no está tan accesible y muchas veces yo siento que va más de la mano de acudir a eventos, ver charlas o leer entrevistas de gente o escuchar este tipo de podcast o de recursos y tal, que no como que salga de un libro. Mira, me acabo de acordar de un momento en el que sí que me sentí cero profesional. Cuando me di cuenta de que había rechazado los royalties de un trabajo. Me ofrecieron o royalties y un precio más bajo o no royalties y un precio más alto. Y elegí el no royalties y un precio más alto. Sí. Y me siento mal, me fustigo bastante con esto, porque luego es un trabajo sobre el que no tengo ningún control y ha salido en China, ha salido en Francia, ha salido en Sudamérica y yo nunca veré nada de eso, ya no es, casi es que no es mío. Ya. Pero bueno, sí, mira, por ejemplo, en este caso... habrías tenido como una carta que jugar, que esto es algo que bueno, no vamos todavía a contarlo, pero cuando Mai y yo hablamos de estas cosas, yo siempre le hago ver que tiene más cartas con las que jugar de las que ella en un inicio visualiza. Y en este caso, probablemente tú podrías haber conseguido ir por el camino de en medio de pedir un precio más alto y que no hubieran royalties en la primera edición, pero que en siguientes ediciones o si se hacía venta de derechos internacionales o cosas así, que sí que te pudieras llevar algo. Entonces, bueno, vos para la siguiente, pues ya lo sabes, ya lo hemos aprendido hoy. No te conocía todavía, bueno, sabía de ti, pero no te conocía. Ya. Bueno, entonces cuéntame, ¿qué impacto ha generado en tu carrera este cambio de chip ir aprendiendo estas cosas, ¿no? Estas condiciones, estos protocolos, el tema de negociar? A ver. Pues... he pasado de estar como casi constantemente, no sé, decepcionada, enfadada, una mezcla de todas estas cosas tan agradables, ¿no? A estar más motivada y más esperanzada y sentir que tengo más control, porque ya te digo que al principio sentía que no tenía ninguno. Claro. Sí, tengo mucha más calma y mucha más seguridad porque ahora hablo las cosas mejor desde el principio. Ayuda. Vale, y entonces, ¿cuál fue como ese momento? Es que no sé si tienes en la mente como algún momento preciso, alguna época en la que tú sentiste... Corría el 3 de julio del 2019. Sí, sigue. Escribí un mensaje a una chica muy maja en Instagram que dijo que estaba en Burdeos y que tenía que volverse a España en algún momento. Y le dije, ay, pues si pasas por aquí, avísame. Sí, porque yo estaba... ¡Ay, qué vergüenza! Y si no se me ocurre qué decirle, y si me quedo en blanco cuando llegue a mi casa. Bueno, aquí es que lo que sucedió fue que yo, ya sabéis que de vez en cuando me da un ataque así de que ya no puedo más
con la vida y entonces decido darme vacaciones, aunque no lo hago no lo hago a menudo, la verdad. Pero el año pasado, no el anterior, 2019, decidí irme a hacer un road trip por los Alpes con mi coche, durmiendo en el coche de manera hippie flautica. Y cuando justo estaba bajando de vuelta de ese viaje, de camino a Vitoria, porque era Irúdica, ¿no? O no, iba a Bilustrado. Iba a Bilustrado, porque eso fue después, ¿verdad? Fue a Bilustrado. Yo iba para Valladolid. Entonces entré por la costa del País Vasco. Y yo en ese viaje, pues como ya cuando estaba entrando en España, pues iba compartiendo cositas, ¿no? Por Instagram. Y entonces tú me dijiste, oye, y tú y yo en realidad ya estábamos en contacto por redes sociales desde hace cierto tiempo. Sí. Entonces, como que nos seguíamos la una a la otra, pero nunca habíamos coincidido. Y aquí se saltó su introversión y le dio ataque de nervios, pero me invitó a su casa. Y lo siguiente que Mai recuerda creo que es yo llamando al timbre, ¿no? Sí. Qué angustia. Y luego nos lo pasamos súper bien, pero siempre me pasa lo mismo. Cada vez que voy a conocer a alguien me da mucha ansiedad y hasta que sale... A ver, yo soy muy tímida, pero claro, como con todas las personas tímidas, yo creo, ¿no? Es pulsar los botones correctos y a ti eso se te da muy bien. O sea, sacar los temas que más interesan o lo que sea y ya ahí me vuelvo una pesada. Hay que ponerme los frenos. Bueno, pero eso está bien porque entonces tú ya sabes que como que la arrancada te cuesta un pelín, pero que luego ya en el momento que arrancas ya no hay quien te frene. Y aquí estamos haciendo un podcast. Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos concretando, por ejemplo, este tema de negociar? Porque, ¿qué fue lo que pasó cuando nos vimos? ¿Qué hablamos? Pues que yo tenía muchas ideas y muchas salidas y como muchas ramificaciones de proyectos y cosas así, pero nada en firme. Y sentía que tenía que hacerme un book de cero y cosas así. Y tú me decías, pero eso no puede ser. Estábamos dando un paseo por la calle y dijiste, venga, vamos a tu casa y vamos a echar un vistazo a lo que hay realmente. Y empecé a sacar originales y más originales y más originales y más originales y más libros y más cosas. Y tú, pero ¿cómo me dices que no tienes nada? Lo que pasa es que no lo tienes estructurado, pero tienes un montón. O sea, que siempre se pueden hacer como algunas cosillas más para completar los huequillos que te van quedando y tal, pero que tenía un montón de material. Y claro. Me dijiste, tía, tienes que hacerte una web. Ya, de una vez, en plan, para ayer. Sí, es verdad. Claro, pusimos ahí esa misma semana me hice el Drawfolio. Sí. Yo creo que fue muy guay eso que sucedió, que hicimos como un día intensivo ahí de conocernos y de ver tus cositas y de... ¿Qué? Fueron 3 horas o así, Bueno, yo lo recuerdo como algo muy largo porque fue muy intenso, pero también me da gusto. Intenso, pero tenías prisa y te tenías que ir, o sea que realmente no pudimos estar mucho. Ya, es verdad, fue mediodía en realidad. Pero bueno, porque luego seguimos hablando. Lo que sucedió fue que hicimos un pacto. Bueno, eso sucedió al poco. Eso, o sea, seguimos hablando del tema de la web y fue más tarde, ¿verdad? Que hablamos eso. Eso fue al día siguiente, que tú no te acuerdas. Nos estábamos mandando vídeos. Normalmente la que no se acuerda de nunca de nada soy yo, ¿vale? O sea que no pues yo soy peor. No vamos a competir por eso. Bueno, pues estuvimos mandándonos vídeos o lo que sea y me mandaste un vídeo desde el coche y me decías, oye, ¿qué te parece? Porque, a ver, tú sabes de estas cosas de composición y aspectos técnicos que yo igual, pues... ya me gustaría mejorar y yo pues controlo más del mundo laboral y tal, entonces, ¿qué te parece si hacemos ahí como un pacto y nos ayudamos y no sé qué? Y yo como, ¡ay, qué guay! Vamos a hacer esto de cabeza, sí. Ya ves. Entonces lo que pactamos... Vale, pues entonces lo que pactamos fue básicamente que ahí me iba a ayudar a cuidar un poquito más la ejecución de mis ilustraciones, me iba a apretar un poquito para que dibujara más a menudo, porque al final es mi gran cosa, ¿no? Que ilustrando dudas se come todo mi tiempo y no tal. Entonces yo pedí a Mai que fuera mi mentora y entonces yo a cambio pues le ayudaría a desarrollar su web, le daría algunos consejillos sobre cómo venderse o cómo darse más a conocer y conseguir trabajo, y sobre todo, que fue lo que más acabamos haciendo, el tema de cuando le llegaran encargos, que enseguida me escribiera para preguntarme y que juntas viéramos de qué manera mejorar las condiciones, negociar, etcétera. Porque, a ver,
negociar es un tema que a mí me flipa, que además me parece imprescindible conocer en nuestra profesión, pero yo hablo muy poco de este tema porque no sé muy bien todavía cómo abordarlo, porque es muy complejo, toca muchas partes de nosotros que nos ponen como así como a la defensiva. Además siento que es un arte que implica saber mucho de comunicación, ¿no? De cómo decir algo para que suene como tú quieres, pero que en realidad está diciendo otra cosa y que todo eso, ¿no? Entonces juntando neuronas, pues íbamos consiguiendo, ¿verdad? Como sacar todo esto. Sí, bueno, y además aquí entra también en juego lo de la introversión, que no ayuda precisamente cuando tienes que hacer estas cosas, pero bueno. Claro, porque a ver, entonces, antes de este cambio de chip y de que pactáramos esto y empezáramos a hacer esto juntas, ¿tú cómo veías el tema de negociar? Yo lo veía imposible, creo que, igual ya lo he dicho antes, no sé. Sí, bueno, repítelo que la gente... Vale, venga, repito. Yo pensaba que no había margen de negociación, yo pensaba que te hacían una oferta, esto es lo que hay, si no lo quieres tú lo cogerá otro y ya está. Uh-huh. Y la única vez que hice algo cercano a negociar fue cuando rechacé el trabajo y me subieron el precio a las horas. Exacto, sí. O sea, que te demostró, o sea, te rompió esa creencia que tú tenías de que no era posible. O sea, bueno, tú ahí no negociaste, pero básicamente tú pensabas que era imposible mejorar las condiciones, que lo que te ofrecían era lo que podían ofrecer. Sí. Pero no me cambió del todo, ¿eh? Pensé que era algo como excepcional, ya está. De ahí en adelante tampoco te creas que eso me sirvió para cambiar el chip. O sea, cambiar el chip fue cuando empezamos a hablar tú y yo. Es que con respecto a la negociación hay muchos mitos y hay muchas creencias limitantes que hay que romper y que además estoy súper contenta porque creo que en este programa vamos a poder concretarlo lo suficiente para demostrar que esos son solo mitos. Pero bueno, con respecto a negociar, yo os quería comentar algo más y se me acaba de ir con esto. Bueno, pero no pasa nada, ya vendrá. Y entonces... ¿qué ha cambiado? ¿Cómo lo ves ahora? O sea, ahora tú ¿cómo te relacionas con el tema de negociar? Ahora negocio siempre. Bueno, casi siempre. Hubo una excepción, pero eso lo contaré después. Ahora negocio siempre y es casi como por deporte. O sea, es como, igual no sale, igual no llegamos a ninguna parte, igual no, pero siempre conviene llegar a un acuerdo en el que las dos partes estén satisfechas. ¡Mami, ya estoy tartamudeando! ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada. Además, gracias a esto que acabas de decir, me has recordado eso que quería decir y se me había olvidado. Entonces, claro, mira, esto que tú comentas es súper importante, lo de que ahora lo haces siempre y lo haces incluso por deporte. Además, esto es algo como que yo te he estado como metiendo en la sesera como hasta el infinito. Digo, May, que negocies siempre, que aunque te ofrezcan una caca pincha en un palo, tú dices, pues quiero 2 cacas pinchadas en un palo. ¿Sabes? Claro que sí, hombre. Pero esto viene de que de una cosa que yo veo claramente y que creo que la gente no la visualiza tanto, que es que el sistema por defecto tiende a explotarnos o a ofrecernos unas condiciones que no están pensadas para nuestro bien realmente. O sea, hay unos intereses que van en realidad en contra de nuestro desarrollo personal, profesional y, o sea, en general el sistema tiende a putearnos. Sí, nos trata como si fuéramos el último mono. Exacto, entonces por defecto nosotros tenemos que defendernos y negociar y plantear y tener claras unas condiciones mínimas que nosotros sepamos que son dignas para nosotros. Y punto, porque si no lo hacemos así, entonces estamos dejando que el sistema siempre como nos lleve a su terreno y así es como acabamos quemados, enfadados, indignados, etcétera. Así que, pero bueno, ahora llega la parte más chachi, que es que vamos a concretar. A ver, Mai, en este año y medio que llevamos haciendo esto juntas, esto de ayudarte a negociar y estas cosas, ¿cuántas propuestas de trabajo te han hecho? Más o menos, dime un número. Pues he tenido, yo creo que unas 12 o así. Ha habido como 2 o 3 que eran como de particulares o gente que no tenía mucha idea de lo que quería, pero han sido, sí, unas 12 habrán sido. Vale. Y de ahí, ¿cuántas has intentado negociar y mejorar condiciones y tal? Pues viables yo creo que han sido 8. Es que, a ver, tengo aquí apuntado, pero me hago... No pasa nada, más o menos. Sí, yo creo que eran 8, las que eran así como de editoriales, de gente que sabía lo que quería y tal, yo creo que eran 8. Y las 8 las negocié, todas. Bueno, o sea, sí, no, todas... menos aquella
que contaré después, sí. Vale. Entonces, ¿y conseguiste mejorar las condiciones en todas esas 8? En todas las que he negociado, en todas he mejorado las condiciones, sí. Ole. Y luego de ahí, ¿cuáles decidiste hacer? Porque muchas veces negocias condiciones, te las mejoran un poco y tal, pero hay diferentes razones por las que puedes decidir no hacerlo. Entonces, ¿cuántos trabajos de esos 8 llegaste a hacer? 5. Pues joder, es una buena proporción, ¿eh? O sea, que de los 8 que negociaste consiguieras mejoras y que de ahí 5 tuvieran las condiciones mínimas que tú considerabas buenas para poder hacerlo, está, vamos, estupendo. Entonces, ¿qué te parece si nos vas concretando un poquito más y nos vas contando las experiencias de tus negociaciones? Perfecto. ¡Negociación! Porque esta es la parte que yo me he preparado. Muy bien, todo lo demás ha sido improvisación total. Este está preparado. Bueno, esto voy a contar, yo creo que lo importante, hay algunos datos que no voy a decir. Claro, sí, por respeto a los clientes de MAI y a la relación que tienen, pues vamos a respetar el que no comparta los nombres de las empresas, porque eso es personal y transferible. Pero bueno, yo creo que aún así creo que es información útil, vamos, las cosas que he apuntado son las que me parecen interesantes de hablar. Total, dale caña. Vale. El primer trabajo de estos, ¿vale? Fue, negociamos que en lugar de 20 ilustraciones iban a ser 18. Esto lo he apuntado sobre todo por la idea de negociar es subir el precio. Bueno, a veces negociar puede ser bajar el número de ilustraciones o bajar el nivel de detalle de las ilustraciones para agilizar un poco el proceso, ¿vale? Subimos los royalties de un 2% a un 3%. Sé que no es mucho, podría ser más, pero este libro no estaba muy basado en las ilustraciones tampoco. Entonces, bueno, pues oye, aún así es una mejora. Y el precio total subió 200 euros. Muy bien, vale. O sea que ganamos, o sea, se dieron en todo, más o menos, llegamos a un término medio en todo lo que hablamos. Y este trabajo además lo hice muy a gusto. El precio no es que fuera muy alto, pero me trataron súper bien, me respondían súper rápido. Les dije que era importante para mí que me respondieran rápido para agilizar todo el proceso y cumplieron, pero vamos, fueron súper amables y súper atentos. Incluso, siendo el primer trabajo que hacía con ellos, me pagaron un par de días antes de la entrega. ¡Ole! ¡Qué guay! ¡Qué gusto! ¡Los clientes buenos existen! Sí. Y con estos voy a volver a trabajar, en principio, salvo que falle algo, en principio volvemos a trabajar esta primavera. Sí. Ole. O sea que incluso decidiendo negociar y plantarte y decir yo por menos de esto no, o necesito esto para poder trabajar con vosotros, o exigiendo ciertas cosas en el proceso y tal, eso demuestra profesionalidad y al final quieren volver a repetir, o sea que sí, quedamos todos. Creo que rompe muchas creencias, ¿no? De que muchas veces si negocias, si pones límites, si exiges, no van a querer trabajar contigo, pero es que no está reñido con la profesionalidad y el buen rollismo, ¿verdad? Sí, de hecho al contrario, o sea, no. Creo que todos tenemos miedo de que nos tomen como si fuéramos ahí unas divas o algo así, pero ni mucho menos, o sea, exigiendo un mínimo, yo creo que estás también demostrando un respeto por tu propia profesión, entonces. Exacto. Sí, porque al final, mira, esto me acabo de recordar, la clave de este cambio de chip está en que si tú no empiezas sintiéndote profesional y teniendo claras cuáles son estas condiciones en las que necesitas trabajar, nadie te va a tomar en serio. O sea, es que nadie va a hacer eso por ti, tienes que empezar haciéndolo tú y digamos, exudándolo, ¿no? O sea, que se perciba. Sí, tener una especie de política de empresa, ¿no? Que se lo oyes a corporaciones y tal, ¿no? Nuestra política de empresa es, bueno, tú eres una empresa, entonces tienes que tener una política, unas ideas. Exacto, claras de cómo quieres trabajar, exacto. Venga, más cositas, más encargos chachis. El segundo caso fue una portada. Me dieron, bueno, cuando nos pusimos de acuerdo, hasta la fecha de entrega tenía 13 días. O sea, realmente no había mucho tiempo, ¿eh? No tardamos mucho en negociar. ¿Una semana y media? Sí, 13 días y negocié 50 euros más por la urgencia. Era uno de estos casos también que parecía que no se podía cambiar nada, pero oye, pedí 50 euros más y me los dieron. Pues oye, fantástico. Muy bien. Vale, el tercero es un cartel que hice y esto me pareció bastante gracioso. Me llamaron por teléfono. Yo suelo preferir que no lo hagan, pero suelo preferir que me lo manden todo por email para que esté apuntado y que pueda yo volver a mirar lo que me han mandado y todo esto.
Bueno, pues me ofrecieron unos precios que variaban en función de la talla del artista, ¿vale? O sea, del caché, digamos. aquí me acordé de una cosa que decías tú, que era que el primero que dice un número pierde. A mí me hizo mucha gracia, ¿vale? Es una expresión muy graciosa, pero no está lejos de la realidad. Entonces me preguntaron, a ver, ¿y tú cuánto querrías por esto? Y yo le devolví la pelota y le dije, bueno, más o menos, ¿cuánto soléis pagar? Y bueno, me dieron a entender que había pues un rango de precios en función de a quién le hacían la oferta. A ver, no me lo dijeron como muy explícitamente, pero ya, pero se entendió. Un par de nombres y la diferencia, el rango de precios era una diferencia de 100 euros, ¿vale? Un cartel, una ilustración, 100 euros, vale, en margen de diferencia. Sí. Bueno, coincide que además esta oferta me la hicieron en cuanto entregué la portada anterior. O sea, 13 días, termino la portada, la entrego, al día siguiente me hacen una oferta también con urgencia y también tenía 13 días. Y evidentemente pedí el precio más alto. O sea, si tú me estás... Claro, tengo 13 días para hacerlo. ¿Qué tú pensarías? Es una ilustración, la haces más rápido que eso. Ya, pero tengo que mandar emails, tengo que ponerme de acuerdo contigo en el boceto que te parece bien y todas estas cosas, el tiempo se va. Y claro, si me estás diciendo, sitúate en ese margen de 100 euros y dime cuánto vales... Pues, y esa persona es la que te dice una cifra, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a decir no, quiero menos? Sí, no, de hecho, sí, rebájame, cóbrame, o sea, págame 100 euros menos. No, claro, evidentemente, pedí el precio más alto. Y fue un trabajo que hice bastante contenta, o sea, a mí este trabajo me gustó. De hecho, hoy en día todavía miro atrás y me gusta. Hombre, es que es un trabajo súper chulo, ese cartel. Bueno, el siguiente caso era la portada del segundo ejemplar del libro, el segundo caso que os he contado, ¿vale? Sí. Y el precio se quedó igual. Esta vez no había urgencia, pero como ya había negociado, los 50 euros más, pues cobré lo mismo. Sentaste precedente, que no pasa nada. Sentaste precedente, que se dice. Por eso es muy importante, porque muchas veces le quitamos importancia al rollo de no, es que como es la primera vez con este cliente, pues le voy a cobrar menos, no sé qué, pero el problema es que luego si ese cliente repite va a querer que le cobres lo mismo. Entonces es preferible que te preocupes de negociar correctamente desde el principio, o que si es la primera vez y es algo que te interesa mucho, que le dejes hiper mega claro que es un favor que le estás haciendo tú a esa persona, porque esos no son tus precios y no lo van a volver a ser. Sí, y son casos muy excepcionales. Eso es. De hecho, mi peor cliente, porque no suelo tener problemas, pero con este cliente siempre tengo drama. Sí. Y fue mi segundo trabajo, fue con este cliente. Sí. Y ahí yo creo que hasta cierto punto me tomaron por tonta. Y siempre tengo problemas, pero bueno. En fin. Pero poco a poco, es que se va aprendiendo sobre la marcha. Yo muchas veces os recomiendo incluso que si no sabéis cómo argumentar este cambio de precios a un mismo cliente con el que ya habéis trabajado o lo que sea, que me utilicéis a mí, que digáis, o que utilicéis en las asociaciones profesionales de ilustradores, que digan, no, es que me he estado asesorando, no, es que he estado hablando con la asociación profesional de tal y me han dicho que menos de esto no es posible cobrar. Mira, hablando de esto, de ofertas de este trabajo, yo he llegado a responder, esto fue hace mucho tiempo, ¿vale? Todavía ni te conocía ni nada. Llegué a responderles haciéndoles un desglose de lo que me estaban ofreciendo y de lo que yo finalmente iba a cobrar, ¿vale? Y quitando el IRPF y el pago de autónomos, me quedaba algo menos de la mitad. Madre mía, claro. Claro. O sea, esta gente ya sabe que pagan mal, porque tampoco son tontos, son editores, saben de lo que están hablando. Totalmente. Oye, Mai, espera, un segundo, perdona. Es que como el programa, ya sabes, que el programita que yo uso para grabar me corta a los 45 minutos y tenemos el tiempo que tenemos, creo que es más interesante que continuemos contando casos, porque nos queda como 5 o 6 minutillos. Vale, venga, va. Venga, vamos. El siguiente caso fue con el cliente infernal, ¿vale? Fue un juego, pasaron de ser 36 ilustraciones a 38, porque hubo un montón de disgustos entre medias, cosas que salieron muy mal, aprobados que luego me pidieron cambiar y todo esto, y al final me pidieron 2 ilustraciones extra. Bueno, pues aquí, entre la subida de precio que negocié al principio y la subida por todas las cosas que habían pasado entre medias, cobré en total 1.200 euros más que el precio que estaba acordado al principio. Brutal.
Brutal. Y este cliente poco después me hizo otra oferta, pero me pasó tal factura el trabajo que aunque cobrara más, bastante más, no quise hacerlo, porque hay cosas que el dinero no paga y la salud es una de ellas. Que hay veces, mira, me encanta porque este caso también rompe con esa creencia de que no es posible cobrar más o cobrar extra cuando se les va la pelota con el tema de los cambios. Y fíjate la diferencia de lo que cobraste, porque en muchos casos te pidieron que volvieras a hacer cosas de cero después de que estuvieran aprobadas y no sé qué. Bueno. Y por otro lado, cuando hay que decir, basta ya, me da igual lo que me pagues, no quiero trabajar contigo más. Sí, pero sí. ¿Qué no? Aprende a gestionar mejor tu empresa y luego me llamas. En este caso, a mitad de proyecto, con tantos cambios que me decían, sí, ya te pagaremos más, pero no quedaba nada claro. En un momento dado ya me estaba quemando tanto, me pidieron las 2 ilustraciones extra y ahí me planté y dije, oye, ahora mismo llevas tanto de presupuesto. En plan, ahora mismo tu presupuesto ha subido a este nivel. O sea, no se lo dije, pero ¿vas a seguir pidiéndome cambios? Tú verás, ¿eh? Tú verás. Porque claro, cuando negociamos al principio me dijo, es que como te ofrezca más que esto, me matan. Bueno, pues luego, para que se vea que incluso diciendo esto de es que como te ofrezca más, me matan, pues ya ves, pues 1.200 margen había. 1.200 claro, euros. Siempre hay. Siempre hay. Sí. Venga, más encargos interesantes. Ahora solo me quedan 2 casos más para contar y son 2 trabajos que no acepté, ¿vale? Vale. La primera eran 20 ilustraciones para un libro colectivo. Curiosamente, en este caso ofrecían royalties, que yo creo que para libros colectivos no suelen ofrecer, ¿no? Dime si me equivoco. Sí, o sea, se pueden acoger a esa cosa de la obra colectiva y así, pues ahorrárselo, pero es verdad que dependiendo del calibre del proyecto, de la editorial, si es algo internacional y tal, sí que deben hacerlo. Porque si no se arriesgan un poco a que se lo pelees y ganes. Pues aquí eran un 0,4% de royalties, claro, que es poquísimo. Una caca. A ver, éramos 20 ilustradoras, pero aún así, bueno, no sé. Sí. Bueno, pues aquí intenté amoldarme, intenté plantearme hacer algo muy rápido o lo que sea, negociamos, el presupuesto subió 500 euros y estaba como, me vendría muy bien tener este trabajo y además porque era un proyecto... Sí, porque era un proyecto que por el tipo de proyecto que era y la proyección que podía tener, te convenía. Sí. Y lo quería aceptar, pero es que me mandaron el contrato y la cesión de derechos era universal. Y estamos hablando de un proyecto gordo, una editorial gorda. Ajustándote el precio al máximo. Exacto. Sí, es que esto es algo, por desgracia, que pasa demasiado a menudo. Que ellos se escudan en esta cosa, ¿no? Que tú sabes que a ti te conviene estar en ese proyecto porque te da visibilidad, te da caché, te da muchas cosas, pero a ver quién paga las facturas con lo que pagan. Me acabas de recordar una cosa. En estas negociaciones ha habido un par de veces, un par de veces no, ahora mismo solo me acuerdo de un caso, pero bueno, me dijeron, sí, en este trabajo participan esta persona y esta persona y esta persona, y te sacan todos los nombres súper chachis para que tú quieras estar entre ellos y todo eso. Pero lo suyo es que digas pero me extraña mucho que a estas personas les estés ofreciendo este presupuesto que me ofreces a mí. O sea, es como no hay que ser tampoco súper ni desagradable, ni maleducado, ni nada de eso, pero muchas veces los argumentos que usan para convencerte de que quieras hacer un trabajo son los argumentos que tú puedes usar para decir, ya vale, pero esto me lo tienes que pagar a un precio justo. Total, de hecho yo creo que cuando utilizan esa jugarreta a ti te conviene también porque tú dices, vale, pues voy a preguntarle a esta gente. A saber, porque creo que alguna vez te ha pasado, ¿no? Que le has preguntado a alguna persona que ya iba a participar y te ha dicho, es que a mí no me han ofrecido esto, efectivamente, me han ofrecido más. Entonces mola porque así tienes mucho más poder, ¿no? Y mucha más información. Sí, le sale el tiro por la culata. Vale, voy con el último caso que teníamos poco tiempo. Vale, en este caso el presupuesto no cambió, pero pasaron de ofrecerme, bueno, era un libro ilustrado, ¿vale? Pasaron de ofrecerme una portada, 15 ilustraciones a página entera y 15 ilustraciones detalle. En total son 31 ilustraciones, ¿vale? Bueno, pues sin cambiarme el precio me ofrecieron solo la portada y 15 ilustraciones a página. O sea, en total 16 ilustraciones. Pasamos de 31 a 16 por el mismo precio. Ya ves. Y pensarías que las ilustraciones de detalle, si eso no te cuesta nada. Ya, pero como decíamos sí que antes, cuesta un huevo. Tienes que compartir, o sea, tienes que mandar los emails, los bocetos, igual te piden cambios, eso se alarga, se eterniza bastante. Entonces, tener 15 ilustraciones menos que hacer, oye,
por el mismo precio. Total. Pero bueno, aún así, haciendo el cálculo de precio por ilustración, a mí no me salía a cuenta y dije que no. Es una pena porque también me gustaba, la idea era muy bonita, era un trabajo que parecía muy bonito, pero... Sí. ¿Y cuáles crees que son para ir cerrando, que nos queda un minutito, las claves, ¿no? para poder negociar? Porque yo, por ejemplo, lo primero que percibo es que tú te has colocado en una posición en la que, sin importar realmente la necesidad económica que puedas tener, tú has decidido que no vas a negociar desde la desesperación y la necesidad, sino desde una posición de yo sé lo que valgo y cuáles son mis mínimos, y te voy a decir que no a pesar de que me pueda estar muriendo de hambre, pero por suerte, como tú ya tienes una mentalidad más de emprendedora creativa y estás buscando otras maneras de ganar dinero para complementar, creo que te estás pudiendo permitir, ¿no?, el posicionarte de esta manera. Sí, a ver, no es que yo esté montada en el dólar, pero de vez en cuando vendo originales y es una fuente de ingresos, aparte de que es un trabajo bonito. Y es mentora en Ilustrando Dudas, en el seguimiento. Eso no lo he dicho. Pues entonces tengo un trabajo más, apunta un trabajo más. Venga. Bueno, pues aparte de esto de la ilustración, sí, antes daba clases presenciales, ahora ya con el coronavirus no. Y pero bueno, pues podrías, pero también estás contemplando la opción de dar clases online, o sea que también es una manera de ganar dinero. También. Pero bueno, que sí, que ya intento no negociar desde la desesperación. Entonces, como tengo un poco de ahorros, prefiero tirar de ahorros y no gastar en tonterías y quitarme gastos así superfluos que tener la sensación de necesito tener un trabajo, necesito este trabajo. O sea, no tienes por qué agarrarte a todas las ofertas de trabajo como si fueran, no sé, un salvavidas. Sí, porque exacto. No. Y prefiero decir que no, porque muchas veces, si dices que sí con desesperación, luego estás metido en el trabajo y dices, Lo huelen, como perros. Pero, pobres perros, no les hagas eso. Bueno, el caso es que si dices que sí, luego te encuentras metido en un proyecto y dices, ¿por qué me he metido en esto? O sea, todavía tengo un montón de trabajo que hacer, ¿por qué me he metido en esto? Si luego no me va a compensar. Y eso sí que desespera, y eso es lo que luego hace también que te frustres y estés pues como yo estaba antes. Ay, Mai. Ay, Mai, cuántas cosas interesantísimas nos has contado. Muchísimas gracias. Sé que ha sido un final un poco abrupto, pero es que, como no, ya sabéis, mi gran sino con este podcast es el tema técnico y sufrimos un pequeño corte del wifi, del internet, justo cuando estábamos terminando la conversación y aquí se quedó. O sea, nos quedamos las dos así con cara de susto porque de repente se nos cortó la comunicación, menos mal que ya estábamos terminando. Y bueno, ya os aviso que Mai va a volver y vamos a seguir hablando, así que bueno, aquí realmente fue donde terminaba nuestra conversación, simplemente luego pues nos faltó despedirnos. Pero ya te despido yo, Mai, y va a ser una despedida sin que sepa despedida, porque vas a volver muy pronto a contarnos muchas más cositas interesantes. Y de nuevo, gracias por haber compartido tanto. Es que da gusto poder tener un insight, asterisco, palabra que me encanta y que básicamente significa tener una visión profunda sobre algo, con mucho entendimiento, ¿no? Una visión a través de obtener mucha información que te permite ver y entender con claridad en qué consiste eso que estás mirando, ¿no? Observando o estudiando. Pues Mai nos ha aportado muchísimo insight sobre cómo cambiar el chip, sobre cómo negociar, sobre la realidad de negociar, que parece que es un unicornio ahí, un mito, y no es así. Así que gracias, y con esto me despido ya. Hasta el próximo programa, que me toca hablar a mí sola y tengo muchas ganas porque además fue una idea que me planteó una alumna del seguimiento. Ya averiguaréis quién y de qué voy a hablar. Así que con esto me despido, os mando un abrazo muy fuerte y os dejo la canción que sabéis que me encanta para terminar, Paz Salem. ¡Hasta la próxima!